¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV, que es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Como siempre, les pedimos que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que sean avisados cuando un nuevo video de interesante contenido se suba a la plataforma. En esta oportunidad me acompaña María Cecilia Bartolín, investigadora y comunicadora. ¿Cómo está, María Cecilia? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, continuaremos mostrándole a ustedes lo que se ha ido develando, la inmundicia que revela quiénes son realmente quienes mandan el mundo. Porque ahí están involucrados presidentes y miembros de élites anglosionistas. Realmente nefasto, y después de ver eso y de asquearnos con eso, de sentir repugnancia, inmensa rabia, no podemos más que develar esta inmundicia. Para que veamos todos quién está detrás de todo esto. Vamos con el primer video, para entrar en materia. Recientes hallazgos han reactivado uno de los relatos más turbios ligados al magnate Jeffrey, pieza central de un conflicto que por décadas estuvo marcado por el abuso, el privilegio y la impunidad. Capturas que recorren la web retratan aquel enclave privado ya rastreado en previas pesquisas. Un sitio donde, acorde a legajos judiciales y testimonios, se habrían trasladado a menores bajo el falso pretexto de estancias de lujo y exclusividad. Lo que dota de mayor gravedad a este archivo es la supuesta implicación de jerarcas políticos. En los datos expuestos figuran registros del expresidente de los EU en sus visitas al lugar, acompañado de su pequeño hijo cuando aún era un niño en aquel territorio. Informes sobre el asunto sugieren que la exposición a tales entornos inapropiados pudo detonar daños psicológicos irreversibles, dejando marcas emocionales persistentes en el transcurso de su vida adulta. Y los descubrimientos continúan. Otras carpetas que ahora ven la luz señalan a líderes influyentes del rubro tecnológico, mencionando de forma velada al hombre más acaudalado del planeta, lo que ensancha la magnitud de este drama mediático. Expertos reclaman un análisis exhaustivo de las pruebas mientras la opinión pública exige claridad absoluta y transparencia. El interrogante renace: ¿hasta dónde el dinero blindó la verdad y quiénes realmente callaron lo que sucedía en aquel islote? Bueno, María Cecilia. Bueno, la verdad es que uno se queda pasmado con las imágenes brutales de pederastas abusando de niños pequeños. De aquí no hay diferenciación, niñas y niños, de todas partes del mundo. Años atrás hubo un libro, no recuerdo en este momento el nombre, también de una investigadora que habló de la trata de niños. En Estados Unidos solamente se pierden anualmente más de 500.000 niños, de los que nunca más se sabe. Además, este hombre compró una cantidad enorme de ácido utilizado normalmente para hacer desaparecer pruebas, en este caso los cuerpos. Verdaderamente uno no encuentra explicación para una actitud y una violencia tan brutal en contra de seres inocentes. Porque en el cerebro o en el corazón de un ser humano normal, eso simplemente no te cuadra. Ahora, esto no es nuevo, claramente. Esto viene pasando de muchos años. Solo que ahora se sabe
se sabe, hay filtraciones. La justicia norteamericana, a pesar de todo lo que ha trabado Donald Trump, que insiste en decir yo jamás pisé la isla, cuando hay videos, fotografías, videos de él dentro del avión personal privado de Epstein. Él insiste en que él no tiene nada que ver, y la justicia norteamericana, hoy bajo la tutela del mismo Donald Trump, ha borrado sistemáticamente el nombre de Donald Trump. Y ojo, lo dijimos la semana pasada, en los archivos que han salido a la luz, que son 3.000, y que se supone que tienen que salir más de 6.000, han borrado el nombre de los victimarios. Se ha borrado el nombre de los victimarios. Y sin embargo, hay 43 nombres de víctimas que en ese momento eran adolescentes y niñas, no mujeres pequeñas como le están colocando ahora en los medios de comunicación, que están bajo su poder también. Salieron a la luz 43 nombres de las víctimas. Sin embargo, no ha salido ni un solo nombre de los victimarios, porque los archivos vienen tachados. El sistema sigue protegiendo a los pederastas. No nos debe, la verdad es que, sorprender, pero no podemos permitir que esto pase. Ha habido imágenes que no tienen verificación, lamentablemente, de gente que ha pasado cerca de la isla, y dicen que hay gente allí. ¿Qué gente es? ¿Qué están haciendo? ¿Había más niños? ¿Verdaderamente buscaron allí, sacaron a todos los niños que hay allí? ¿O encerraron a Epstein? Hay imágenes de Epstein también en Tel Aviv, y fotos de la persona que supuestamente se suicidó, supuestamente, insisto, porque justo en ese momento las cámaras desaparecieron, no funcionaron por una fracción de minutos, y resulta que el perfil de la persona que sacaron el cuerpo no es el de Epstein. Y sin embargo hay imágenes de una persona con mucho cabello, barba, bigote, camuflado de alguna manera en Tel Aviv, que pareciera, y no estoy afirmando nada porque son imágenes que han salido en las redes y que no tienen verificación. Por lo tanto, estamos hablando de suposiciones. Pero ¿por qué las cámaras no funcionaron? ¿Esta es la única isla? ¿Hay más islas? No ha habido una investigación real porque el sistema y el poder no quiere que haya investigación real. Se sabe de los abusos que cometieron allí. ¿Hay algún detenido entre los grandes poderosos que aparecen en esa lista? No. Y yo personalmente creo que nunca lo va a haber. Claudio. Bueno, y continuamos para ir develando quién está detrás de esta élite oscura. Vamos con el otro video. Pirinha lá fora. Pode chutar, chutar seu pescoço. Se chutar, pode chutar seu pescoço. Vou te chupar, chupa teu pescoço. Bueno, eso parece ser una ceremonia ritual de la francmasonería, o la masonería oculta, los más altos grados de la masonería, con la imagen de Baphomet. Ustedes saben que Baphomet es un demonio adorado por estas élites. Entonces, ahí podemos empezar a develar quién realmente está detrás de esta gente y cuál es el Dios de ellos. Y entonces entender el accionar de esta gente. Realmente quiero ir con el otro video para redondear el comentario. Vamos con el otro video.
Bueno, ahí tenemos la posibilidad cierta de prácticas que realiza esta gente, que es el adrenocromo, que es asustar a niños pequeños al extremo, justo antes de matarlos, y Sí. sacarles la sangre y bebérsela, que es una verdadera droga porque es una inyección de adrenalina de un niño con el miedo antes de morir. Eso ya no puede ser más diabólico, eso no tiene calificativo. Es una práctica que usan esta gente. Realmente no hay calificativos. El vocabulario es muy limitado para calificar a esta gente. María Cecilia, ¿quieres agregar algo antes de ir con el otro video? No, verdaderamente, es que, ¿sabes qué? Por más que uno mira las imágenes, no puede comprender cómo es posible esto. Pero recordemos una cosa, el año pasado, en Estados Unidos, en una de las, digo sextas, de judíos sionistas en Nueva York, se encontraron eh, detrás de unas murallas y además con túneles que salían a calles aledañas, colchones y un montón de cosas que eh, daban a entender, porque no había rastros, ¿no? Pero colchones con sangre, daban a entender que esta gente también practica lo mismo. Recordemos que Epstein era miembro del Mossad, y el Mossad es una creación del sionismo internacional. Esto no es una ideología, aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando de una ideología creada supremacista. Y Donald Trump es parte de ella. Entonces, esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora está saliendo a la luz, por los tiempos, todo va a salir a la luz. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿y esta es la única isla? Porque el mar es grande y hay muchas islas en manos de muchos poderosos. ¿Es la única? ¿Hay más? Así es. ¿Dónde están? Y para completar el tema, vamos con el último video. ¿Por qué Epstein compró más de 1.500 litros de ácido para Little St. James? La respuesta detrás de esto revela el motivo de la desaparición de los niños. Documentos de transporte recientemente revelados han sacado a la luz un detalle escalofriante. Jeffrey Epstein solicitó una vez el envío urgente de más de 1.500 litros de ácido sulfúrico concentrado a su isla privada, Little St. James. Esta cantidad es tan grande que ninguna piscina o sistema de limpieza industrial podría consumirla por completo, lo que lleva a los investigadores a una oscura hipótesis sobre un proceso de eliminación sistemático. El ácido sulfúrico de alta concentración es un agente corrosivo devastador, capaz de romper todos los enlaces orgánicos y reducir los huesos humanos a líquido en cuestión de instantes. Esto es considerado la herramienta definitiva de destrucción de pruebas que Epstein utilizó para operar una fábrica de silencio donde los rastros de los crímenes se disolvían por completo. Esta aterradora verdad explica por qué tantos niños desaparecidos aquí nunca dejaron rastro. Little St. James era, en esencia, un sofisticado horno de eliminación, un lugar donde el poder y los químicos se usaban para limpiar los crímenes más atroces, privando incluso del derecho a ser encontradas a las almas inocentes. Ahí se equivocan, los cuerpos inocentes, no las almas. Las almas no las toca el ácido. No, por Bueno, supuesto. pero esa es una práctica que usa la mafia. Sí. La Cosa Nostra disolvía niños. Entonces, estos son de los mismos. Son las mismas prácticas. Estos son hermanos. Son todos adoradores de Lucifer. Los mismos. Ellos son. El anglosionismo es la representación de los adoradores de Lucifer en este mundo. Sí. Bueno, además hemos visto prácticas no confirmadas de que habría
evidencias empíricas al menos de que esta gente consume carne humana, especialmente de niños, como una forma de desafiar al verdadero Dios. Recuerden ustedes, mis queridos telespectadores, que Lucifer desafió a Dios. Bueno, ahí tenemos esa imagen que, si bien es cierto, no podemos dar fe completamente de ella, pero se dice, y hay muchas evidencias de que esta gente consume carne humana, abiertamente. Y con esto queremos cerrar el tema. No sé si quieres agregar algo más, María Cecilia. Y recordar que en Estados Unidos no hace mucho, me parece que en los últimos meses del año pasado, se habló del descubrimiento de carne humana en lugares donde se procesaban hamburguesas. Entonces, no es tan solamente allí en la isla. Eso lo dieron los noticiarios en todas partes. Carne humana en una fábrica de procesamiento de hamburguesas, de comida rápida, en Estados Unidos. Pueden buscar la noticia, ¿no? Porque se encontraron restos. Entonces, esto está siendo una práctica. De alguna manera la quieren normalizar. La gente sigue consumiendo carne, mucha carne, y si uno saca la cuenta de la cantidad de vacunos que hay o de animales que se utilizan no das abasto por la cantidad de carne que se consume especialmente en Estados Unidos. Entonces, eso es una noticia que cualquiera de ustedes la puede buscar en internet. Salió en los medios, que fue muy brutal, pero estamos viendo esto y de alguna manera se ha ido normalizando, y eso es aún peor, porque hace 15, 20 años atrás hubiéramos tenido esta noticia, ya sea en redes sociales o en noticiarios o por la justicia, esto habría sido un colapso de la sociedad. Hoy es como, sí, pero ¿y quiénes fueron? ¿Y quieren más pruebas? La gente no cree muchas veces. No, es que las redes sociales dicen cualquier cosa, pero hay archivos en poder de jueces que están siendo eliminados. Y no hay la reacción que debiéramos tener de horror por lo que estamos viendo. Lo hemos ido normalizando, y eso es lo más terrible. Hemos ido normalizando como se ha ido normalizando decir, es que se murieron tantos miles de personas en Gaza. Lo estamos viendo, son niños, son civiles, sin armas, siendo asesinados por un ente sionista brutal, pero al cerebro le entran los números. Por eso, los primeros que caen en las guerras, sea en Irak, en Libia, Siria, Gaza, ¿qué es lo primero que cae? Los periodistas, porque no quieren imágenes, porque el cerebro humano, cuando tú le das números, almacena números. Cuando tú le muestras el cuerpo de una persona desmembrado o el cuerpo de un niño asesinado con balas en el pecho o en la cabeza, empatizas porque es otro ser humano igual que tú. Pero cuando la noticia te dice, no, son 70.000 personas, 70.000 muertos en Gaza, como si se hubieran muerto por una pandemia. Así, amanecieron muertos. El cerebro almacena cifras, pero no empatiza porque no hay imágenes. Por eso, en las guerras posteriores a Irak, no hubo imágenes. Porque el ser humano tiende a empatizar con otro ser humano que está sufriendo.
¿Por qué lo que pasa en Ruanda, lo que pasa en el Congo? ¿Por qué no hay imágenes de eso? Para que la gente no empatice. Se habla de miles de muertos, de millones de muertos en África. Y no estoy haciendo la comparación. Ambos son terribles. Pero ¿por qué no hay imágenes? Para que no empatices. Para que el ser humano procese. Ah, son 2 millones, son 6 millones, son 10 millones, son 70.000. Almacenas en el cerebro cantidades, pero no empatizas. Porque no estás viendo personas asesinadas. Esa es la razón por la cual Netanyahu y además lo que pasa en África no lo muestran, no hay imágenes, porque así deshumanizas. Eso es lo peor. Claudio. Esa es la metodología del control mental. Siempre nos meten cuando nos quieren meter una idea, la meten de a poquito. Después la insisten y finalmente la gente lo normaliza. Así funciona, así está estudiado el tema del control mental. Así que la gente ya no reacciona, porque le ha metido tantas las cosas que ya le da lo mismo. Nosotros hemos querido, no por morbo, mostrar esto, sino por muy cruda que sea la realidad y la verdad, tenemos que mostrarla. Porque la gente parece no quiere verla. Y esa es la crudeza de la realidad. Estos son los anticristos de este mundo. Este es la presencia en su máxima expresión del anticristo. No en una persona, sino en un grupo de personas que obedecen una idea, que es esa idea justamente, la idea del mal. Entonces, por eso hemos querido presentar esto, por muy crudo que sea. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema con otro video que es un tema contingente, por cierto. Vamos con otro video. Europa, la amenaza más salvaje que se ha hecho contra Estados Unidos hasta la fecha, desde la Segunda Guerra Mundial, yo creo. No se me ocurre otro referente de esto que estamos viendo, porque, y curiosamente, esta amenaza no vino de Europa o de China, ¿no? Vino de la OTAN, una amenaza, o mejor dicho, un estate quieto de Europa, que yo creo que es lo mínimo que pudieron haber hecho. Son de estas cosas que no se van ustedes a encontrar en la prensa tradicional, que no lo dice Televisa o Fox News, no porque no exista, porque ustedes pueden ver que hay muchas fuentes que confirman de lo que vamos a hablar. Miren, por ejemplo, ¿no? Pues que ocultan esta información. Por eso truchas con lo que vemos, ¿eh? ¿Dónde nos informamos? Porque está clarito, ya se la cantó. Dijo que si Estados Unidos, la OTAN, si Estados Unidos se atreve a anexionar Groenlandia o a pasarse de lanza ahí, pues Europa les va a confiscar todas. Y por todas, amigos, entiéndanse, todas las bases militares que los gringos tienen en el continente europeo. Alguien me va a decir, bueno, pues es la de Groenlandia. No, Aviano, Ramstein, Rumanía, Italia, bases en Bélgica, en España, todas se las van a confiscar, ¿eh? Les van a cerrar la puerta, les van a apagar la luz y les van a echar a todas las tropas de la OTAN para que miren, ahuecando el ala, cabrón. ¿Se imaginan ustedes eso? El golpazo político que eso va a requerir, ¿no? María Cecilia. Sí, bueno, ese ahuecando el ala es muy latino. Eso es, toma tus cosas y lárgate a tu casa. Sí, bueno, es que por fin creo, porque tampoco hay certezas, lamentablemente, los gobernantes europeos están dándose cuenta de que todo este cuento de que el que los iba a invadir, el que los iba a hacer desaparecer, que era el monstruo ruso, que era Putin, en realidad toda la violencia que han experimentado desde que Donald Trump subió
más abiertamente, aclaremos, porque Estados Unidos siempre, todos los presidentes han subyugado a todo el resto de los países, que es lo que quieren. Eh, Ahora abiertamente Donald Trump lo ha hecho, les puso aranceles, él los tiene como, los llama a la Casa Blanca y los pone delante de él como si él fuera el profesor y los demás los alumnos que tienen que hacer caso y agachar la cabeza. Se están dando cuenta de que aquí el único peligro que tiene Europa es precisamente Donald Trump y Estados Unidos. No tienen una defensa de ellos como Unión Europea. El único que los ha hecho arrodillarse y arrastrarse frente a Estados Unidos es Estados Unidos y no Rusia. Rusia no tiene ningún interés, lo ha dicho muchas veces Vladimir Putin. Rusia no tiene ningún interés en Europa, excepto que la OTAN siga cruzando las líneas rojas. Ahí sí, por supuesto que se va a defender. Rusia va a defenderse. Rusia no ha sido nunca conquistado. Ese es el problema de los actuales presidentes, que no son capaces de leer la historia o de que alguien les cuente qué ha sido de Rusia cada vez que alguien ha tratado de invadirla, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial el nazismo. Perdieron 25 millones de personas y sin embargo ahí estuvieron y vencieron y llegaron hasta Berlín. Por lo tanto, se están dando cuenta, ahora hay intención de Macron, de Merz, el primer ministro alemán, de tener reuniones con Rusia para volver a su gas más barato, que llega directamente, y que Rusia no les pone o no los coerciona de alguna manera como lo hace Estados Unidos. O me compras a mí o te pongo aranceles, porque es lo que ha hecho Donald Trump con todos los países, incluidos todos sus aliados. Ahora acaba de amenazar nuevamente a Canadá con bombardearlo, porque quiere que Canadá sea el estado 51. O sea, sea un estado, no sé si es el 51 o el 52, que sea un estado norteamericano. Él quiere ser el rey en el continente americano. Eso es lo que está tratando de hacer. Es lo que está tratando de hacer. Y es lamentablemente en esta situación brutal donde ha puesto aranceles, donde ha coercionado a medio mundo, que los europeos porque no voy a dar certeza, parece que están dándose cuenta de que el enemigo lo tenían en casa y no al este, en Rusia. Sí. Y además, Estados Unidos, en este momento, más precisamente el gobierno de Trump, está siendo presionado por Israel para atacar Irán. Están en negociaciones con Israel por el programa nuclear, por controlar el programa misilístico de Irán, por limitar la ayuda de Irán a Yemen, a Hezbollah, etcétera, Sí. y por el tema de las sanciones. Por cierto, hay cosas que Irán no va a aceptar, como es limitar su programa de misiles. Eso no lo va a aceptar. A lo mejor el programa nuclear lo puede reducir, pero en este momento va una segunda flota de portaaviones, o sea, un segundo portaaviones a la zona para reforzar al que está allá. Pero yo veo difícil que Estados Unidos se atreva a atacar a Irán como están las cosas hoy día. Sobre todo que China está apoyando muy fuertemente a Irán y directamente, y lo dice abiertamente, y Rusia no va a aceptar tampoco que Irán sea atacado de la forma que quieren hacerlo, porque recuerden que Rusia tiene frontera con Irán. Entonces está a las puertas de su casa. Es difícil que lo acepten.
Recuerden también que está Corea del Norte ahí como aliado de Irán también. Entonces, se puede dar un tremendo conflicto y está ahí la presión y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. No sé si quieres agregar Claro. algo al respecto. Sí, sí. Además, recordemos que Corea del Norte le dijo a Irán, lo que necesites me avisas y yo aprieto botones. Y a Corea del Norte no le va a temblar la mano de apretar botones y lanzar bombas atómicas. Recordemos que Corea del Norte en un inicio fue invadida por Estados Unidos en una guerra brutal, y Corea del Sur. En ese tiempo no tenía armas atómicas. Por esa razón las crea, porque se dio cuenta de que Estados Unidos se mete con aquellos países que no tienen cómo defenderse. Y en cambio los países que tienen armas atómicas merecen todo el respeto de Estados Unidos porque saben que con un arma atómica tú puedes golpear, pero te va a llegar de vuelta. Entonces ese es un problema. Lo otro que le están diciendo, queriendo obligar a Irán a firmar un nuevo tratado de no proliferación, digamos, el tratado que tenía Irán con Estados Unidos y otros países de Europa, del cual Donald Trump en su primer mandato se retira unilateralmente. Irán sigue cumpliendo, ¿ya? Ese tratado. Sigue cumpliendo todas las normas, independiente de que Estados Unidos se fuera. Pero cuando Europa quiere colocarle a instancias de Donald Trump, por supuesto, en este segundo mandato, sanciones, y es atacado además por Estados Unidos en su tema nuclear, que ojo, hay que recordar una cosa, Irán, por un tema de constitución y de religión, no puede, y a menos que hayan hecho un cambio en su, hayan cambiado, digamos, su normativa, no pueden crear una arma nuclear. Pero claro, la única forma de defenderse y no ser atacado frente a Estados Unidos e Israel es teniendo una bomba nuclear. Y no me extrañaría que la tuviera, porque han ido aumentando y además hay colaboración directa de Rusia, tecnológicamente hablando, en Irán, y ahora China también. Entonces, ahora quieren que vuelva, pero con mayores prohibiciones a un tratado que quiere que Donald Trump que firme. Irán le dice, no, tú te saliste del otro tratado y yo dejé de cumplirlo cuando empezaron a colocarme otra vez sanciones. Entonces fuiste tú el que se fue, no yo. Y de hecho, Vladimir Putin lo ha dicho. Estados Unidos se fue unilateralmente. Irán siguió cumpliendo sus normativas. Y cuando Europa lo sanciona otra vez, entonces ahí dice, ¿para qué sigo cumpliendo nada? Pues si cumpla o no cumpla, me sancionan igual. Y ese es el problema que tiene. Irán no va a ceder. Acaban de tratar de hacerle una famosa revolución de colores. Se sabe que eran afganos, que eran agentes del Mossad, que incitaron a la gente, que hubo muchos muertos, pero no eran 30.000 como dijeron. Por supuesto que hubo muertos, porque estaban atacando edificios gubernamentales. Estaban tratando de desestabilizar. Y claro, mostraron todas esas imágenes, pero no mostraron las imágenes de las grandes manifestaciones en favor del ayatolá. Entonces, todo es sesgado en Occidente. Todo te muestran el lado que les conviene, pero lo otro lo tapan. Por esa razón, siempre le decimos a la gente, busque, en internet está. Pero claro, hay que darse el trabajo de buscar. Y a veces es mucho más fácil y más cómodo creer lo que nos dicen aquellos que supuestamente lo hacen en favor nuestro. Claudio. Vamos a cambiar de tema con otro video.
cómo el simbolismo bien usado puede ser más poderoso que cualquier discurso político. Porque Bad Bunny no salió a decirle nada directamente a Donald Trump. Tampoco mencionó a ICE como sí lo hizo en los Grammys. Y no, esto no fue tibieza, fue un cálculo político. Porque cuando la resistencia vuela por debajo del radar es mucho más difícil de detectar y por lo tanto de censurar. Y por eso Bad Bunny construyó su mensaje símbolo por símbolo. Para empezar, su show comenzó con esta frase: Qué rico es ser latino. una afirmación política en un contexto donde ser latino se ha convertido en una categoría sospechosa, donde ICE te puede parar en la calle por tu color de piel. Después, el campo en Puerto Rico lleno de trabajadores no era solo el paisaje o la escenografía del show, era una alusión directa a los cientos de miles de trabajadores latinos inmigrantes que trabajan en el campo en Estados Unidos. El mensaje es poderoso. Mientras el discurso político criminaliza a los migrantes, el país se alimenta literal y materialmente de su trabajo. Luego aparecen los puestos en medio del campo con trabajadores migrantes. Un puesto de cocos, uno de uñas, en la construcción, vendiendo piraguas, y ojo que aquí aparecen las banderas de Colombia, España, Puerto Rico y México. Un puesto de tacos, un boxeador mexicano y otro puertorriqueño, y un puesto de oro y plata. Y esto no es folclore ni adornos del show, es economía informal, autoempleo, oficios, trabajo cotidiano. Frente a la narrativa de los migrantes como criminales, Bad Bunny pone una narrativa de trabajo digno y de vida productiva. Millones de migrantes se ganan la vida así en Estados Unidos. Por cierto, si quieres más análisis como estos pero en profundidad, comenta la palabra blog y te mando mi blog por mensaje. Después aparece un gringo casándose con una latina, e inmediatamente después entra Lady Gaga. Y esta, si lo piensan en el contexto de esa boda, no fue una simple colaboración musical, sino un símbolo de una sociedad ya mezclada. La integración en Estados Unidos ya ocurrió. Los latinos se casan con los blancos y los blancos con los negros y los negros con los latinos. Después Bad Bunny manda un mensaje directo a una comunidad que vive hoy con mucho miedo. No fue una frase romántica. En un contexto de redadas, detenciones y deportaciones masivas, bailar y amar sin miedo se convierte en una forma mínima de desobediencia emocional. Y desde ahí, desde el baile, también pueden hacer la resistencia política. Luego Benito entrega el Grammy a un niño que está viendo en la tele cómo recibe el Grammy el mismo Benito. Y esto es una genialidad porque en 5 segundos encapsula a la perfección la importancia de la representación étnica. Imagínense cuántos niños latinos no van a soñar hoy con tocar en el Super Bowl gracias a que Bad Bunny ya lo hizo. Y ya para terminar, le dice al estadio completo: God bless America. Pero no América a Estados Unidos, sino que menciona a Argentina, a Chile y al continente entero, mencionando todos los países. Y mientras hace eso, en la pantalla del estadio aparece esta frase: lo único más poderoso que el odio es el amor. Acaba por todo lo alto Bad Bunny, porque en lugar de responder políticamente con odio y fricción, lo hace con esto, con amor, y por eso es muchísimo más poderoso. Y ya para rematar, enseña un balón de americano que dice Together we are America, y grita lo siguiente: seguimos aquí. Un seguimos aquí que no es de victoria, pero sí de permanencia y de resistencia política. Lo dicho, Bad Bunny pudo haber nombrado a Donald Trump, pudo haber mencionado a ICE, y eso seguramente habría generado muchísimos titulares, pero eligió algo más difícil de neutralizar desde el poder: reescribir símbolo por símbolo quiénes son los latinos en Estados Unidos y qué lugar ocupan en su vida social. La historia lo muestra con claridad: los símbolos no cambian gobiernos, cambian primero el sentido común, y cuando el sentido común cambia, el poder empieza a perder terreno mucho antes de que se mueva una sola ley. Larga vida a Benito. María Cecilia. Bueno. A ver, aclarando punto. Tal como dice el video, fue un show político, 100% político. Te puede gustar o no, puedes considerar o no cantante a Bad Bunny. A Benito Antonio Martínez Ocasio. Ese es su nombre, puertorriqueño. Te puede gustar o no, pero lo que él hizo es utilizar el haber ganado hace poco el álbum del año en los premios, utilizar esa plataforma que le daba el Super Bowl, ¿no? Para mandar un mensaje 100% político, tal como decía el video. Donald Trump, por supuesto, contestó en su tweet, lo pueden buscar, está, diciendo que no, que había sido un horror, que nadie le entendía nada, porque además lo hizo todo en español, todo en castellano, todo, completo. Y Donald Trump sale a decir que no, que nadie le entendía y todo lo demás. Pero fíjate que en Estados Unidos el idioma que más se habla no es el inglés, es el español. Porque la cantidad de inmigrantes que hay es brutal. Y además, el inglés lo acaba de nombrar como idioma oficial Donald Trump, porque antes de eso no había un idioma oficial. Porque, por ejemplo, en Nueva York es un lugar cosmopolita. No solamente se habla inglés y español, y se hablan otros idiomas.
porque hay todo tipo de culturas en Nueva York. Por lo tanto, el mestizaje existe, le guste o no al racista de Donald Trump. Pero hay otra cosa muy importante que hizo Benito, vamos a llamarle Benito, porque a mí ese tema de Bad Bunny y lo que él hace, que dice que canta, a mí personalmente no me gusta. Pero él hace otra cosa, él invita, aparte de todo lo que se dice en el video, él invita a Ricky Martin. Ricky Martin, sabemos, un gran cantante y tiene toda una vida hecha en Estados Unidos. Invita a Ricky Martin y Ricky Martin canta un trocito que dice: quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No suelten la bandera ni olviden el Lelolai. No quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico es una colonia, de Estados Unidos, ¿no? Y están hablando aquí, básicamente, de que hay toda una ruptura. ¿Cómo llega Puerto Rico a Estados Unidos? A manos de Estados Unidos, después de muchas guerras, después de la guerra en 1898 de Estados Unidos con España, Puerto Rico es cedido a Estados Unidos. Puerto Rico es como un Estados Unidos en pequeño, esa es la verdad. Se rige por las normativas de Estados Unidos. En 1917 los puertorriqueños obtuvieron la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, ellos no pueden votar por el presidente si viven en la isla. Tienes que vivir en Estados Unidos para poder votar por el presidente. En 1952 Puerto Rico adopta el estatus de Estado libre asociado, pero no es un país independiente, depende de Estados Unidos. La isla cuenta con su propio gobierno, autonomía interna, pero no es soberana. La autoridad final sobre Puerto Rico es el Congreso norteamericano. Si bien Puerto Rico recibe beneficios de Estados Unidos, como transferencias federales, acceso a mercados estadounidenses y estabilidad monetaria, el costo recae en la autonomía limitada, dependencia económica y migración constante para una mejor vida. El referéndum del 2024, la mayoría de los puertorriqueños votó que quería convertirse en Estado norteamericano, pero esos resultados no han tenido eco en Washington porque al parecer que cambien las cosas no le conviene a Estados Unidos. Bueno. Por eso, esos 20 segundos donde Ricky Martin canta que la abuelita se vaya, representa la ruptura de familias, representa la presión inmobiliaria, el turismo masivo que hay de Estados Unidos a Puerto Rico, la gentrificación, la llegada de inversionistas extranjeros que según muchos están desplazando a los propios puertorriqueños. Que no suelten la bandera es llamar a no soltar la cultura, la identidad, la idiosincrasia y el orgullo de cada pueblo. Si bien es cierto, Puerto Rico, al igual que México, tiene una cantidad enorme de jubilados norteamericanos que deciden ir a México, a las playas mexicanas, a Puerto Rico, compran casas que las grandes inmobiliarias estadounidenses, ojo, van, hacen resort, hacen casas y las venden. ¿Por qué? Porque la pensión que reciben los norteamericanos les cunde mucho más fuera de Estados Unidos que quedándose en Estados Unidos. Hay un alto porcentaje de pensionados que no viven en Estados Unidos porque no les alcanza para vivir. Y bueno, y este año con Donald Trump es aún mucho peor.
En México ha habido un cambio radical respecto de eso, porque siempre se les aceptó a ellos el dólar. Ellos pagaban en dólares todo lo que querían, iban, vivían ahí, y en el fondo muchos de ellos cerraban playas que son públicas, cerraban playas porque estaban frente a sus hogares y nadie hacía nada. Claudia Sheinbaum ha eliminado estas vallas y además ha dicho que en México se compra y se paga en pesos. Por lo tanto, ahora todo el que entre, especialmente norteamericanos, que son los que más van a México, todo el que entre tiene que pagar en pesos mexicanos y no en dólares como lo hacían antiguamente. Y eso es revaluar tu propia moneda. Bueno, en Puerto Rico pasa lo mismo. Es exactamente la misma cosa. Por eso, todo este show mediático, cuando él dice Dios bendiga a América y nombra a todos los países, incluida Cuba, por supuesto, a todos los países de América, es recordarle a Estados Unidos que América es un continente y no es solo Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué hace él? Utiliza esa plataforma con el riesgo, ojo, con el riesgo que igual que otros cantantes que apoyaron a Palestina, que están en contra de la ICE, han perdido contratos, han sido bloqueados, pero él se arriesga porque tiene la posibilidad y lo hace. Y eso hay que reconocérselo. Más allá que te guste o no te guste, si el tipo canta o no canta, él utiliza la fama que hoy tiene, por lo que sea, la utiliza para mandar un mensaje político muy fuerte. Ahora, Estados Unidos, o sea, Donald Trump dijo, no, es que nadie vio ese tema. Pero resulta que hay imágenes, por ejemplo, del campo de golf que tiene en Mar-a-Lagos, en su residencia personal, y en el comedor estaban viendo el Super Bowl. El año 2023, el Super Bowl lo vieron 121 millones de personas en directo. Estamos hablando de cantidad de personas en directo. El 2024, 124 millones de personas. El 2025, 133 millones de personas. El 2026, 142 millones de personas. Y eso solo es en directo, porque además después están todas las retransmisiones y todo lo demás. Entonces, es una ventana gigantesca y el mensaje que él mandó, tal como decía el video, no habló en contra de Trump, no habló en contra de ICE, pero dejó en claro que Estados Unidos, sin la inmigración latina, no es nada. Perdieron grandes cosechas porque los latinos no están yendo a trabajar. Está prácticamente parado el tema de la construcción, los servicios, la hotelería, que es donde trabajan los inmigrantes. Porque si bien es cierto, hay algunos que se dedican a la delincuencia, la gran mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos van a trabajar y a obtener un mejor pasar, una mejor vida. Y muchos mandan luego remesas a sus propios países. Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme de peruanos viviendo en Chile, porque tienen mejor resultado acá y mandan remesas permanentemente a sus familias en Perú. En Estados Unidos lo mismo, los inmigrantes hacen eso, van a Estados Unidos, trabajan, porque tienen mejores posibilidades de trabajo, mejores posibilidades de vida, por eso la gente migra de un lado a otro. Y la migración no es nada nuevo. El ser humano ha migrado toda su vida, toda su existencia desde que aparece, siempre ha migrado. Y es un derecho migrar para buscar una mejor calidad de vida. Entonces, esto que hace efectivamente es un show político que le puede costar muchos contratos, le puede costar bloquearlo, le puede costar mucho, pero aprovecha esa vitrina de 142 millones de personas para mostrar la otra cara
que Donald Trump y su gobierno nos muestra de los inmigrantes latinos en Norteamérica. Eso. Vamos inmediatamente con otro video que es muy grave, no podemos dejarlo pasar. Vamos con el video. América Latina, no el socio, ni el aliado, ni el vecino respetuoso, el rey. Y lo ha dicho sin pudor, lo ha escrito en documentos oficiales y lo está ejecutando con bombas, con portaaviones y con amenazas constantes. La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, este documento que ha presentado hace apenas unos días, lo que hace es resucitar sin vergüenza la doctrina Monroe del siglo XIX y le añade un extra con su nombre. Ya no es América para los americanos, es América para Donald Trump. Y esto no es retórica ni una exageración de progresistas alarmistas, esto es el texto literal de la Casa Blanca. Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia americana, eso se entiende como estadounidense, en el continente. Así con todas las letras aparece escrito preeminencia, como si los países al sur de Río Grande fueran provincias rebeldes de un imperio que nunca les consultó si querían pertenecer o no a él. Hay algo obsceno en que un país que se presenta como campeón de la libertad declare abiertamente que quiere dominar a 33 naciones soberanas. Pero es que a Donald Trump la hipocresía le importa bien poco. Él no viene a vender democracia, ni por supuesto a transmitir derechos humanos, él viene a imponer sus intereses, y lo dice sin filtros. Los gobiernos, partidos y movimientos alineados con nuestros principios, dice Donald Trump, serán recompensados, como ha hecho con Javier Milei, y los que no serán castigados. Así funciona. Bueno, ahí teníamos la gravedad de este tema. Lo dice abiertamente que va a someter a los 33 países de Latinoamérica, de Estados Unidos, como la última esperanza de mantener su hegemonía en el mundo. O sea, traducción, me voy a apoderar de los recursos de los 33 países de Latinoamérica. Ya hemos visto insinuaciones de eso antes con la venida de la generala del Comando Sur el año pasado, Laura Richardson, que dijo venimos por nuestros recursos, lo dijo, venimos por el litio, venimos por... O sea, ahora con esto de aquí en Chile que descubrieron tierras raras acá en la zona donde se quemaron, hay incendios provocados. Entonces, ellos van por todo. Así que si no somos capaces de tomar una política común, independiente de las ideologías, nos van a aplastar. Sí, pero ahí se acaba de encontrar con una respuesta muy importante por parte de Colombia, de Gustavo Petro. Si bien Donald Trump ha amenazado a Petro, le ha cortado el flujo de dólares, prohibiendo la importación de café, él creyó, café y flores, me parece, creyó que iba a arrodillar a Colombia, pero cometió un error de cálculo grave, y quizá un error fatal, dice, porque termina con la hegemonía estadounidense en el Caribe. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bogotá? Y que Estados Unidos está viendo qué es lo que hace. A las 10 de la mañana, en Colombia, Gustavo Petro, acompañado por una delegación de alto nivel de China y con la presencia virtual de los líderes de la CELAC, ha anunciado la creación de la Alianza del Escudo Logístico Soberano. Pero esto no es un simple acuerdo en papel. Es la reconfiguración física del comercio mundial en el hemisferio occidental, y la medida central de esta alianza es la activación inmediata del corredor interoceánico seco, una red ferroviaria y de carreteras de alta velocidad que conecta el puerto de Buenaventura en el Pacífico con los puertos del Caribe colombiano, pero operada bajo la jurisdicción especial compartida con empresas estatales chinas.
Colombia ha entregado la operación de sus puertos clave a COSCO Shipping, la gigante naviera estatal china, bajo un contrato de abastecimiento estratégico de emergencia. ¿Qué significa esto? Que a partir de hoy, cualquier barco que entre o salga de Buenaventura o Cartagena llevando alimentos o medicinas está bajo la protección legal y logística de la bandera china. Lo genial de la jugada es que utiliza la propia agresividad de Trump en su contra. Estados Unidos bloqueó las importaciones colombianas pensando que Colombia dependía del consumidor estadounidense. Pero Petro respondió cambiando de cliente. En el mismo discurso se anunció la totalidad de la cosecha de café y flores que Estados Unidos rechazó ayer. Ha sido comprada por adelantado por un consorcio de empresas estatales en Shanghái y en Shandong para ser distribuida en el mercado asiático. Los barcos chinos ya están en camino para recoger la carga. Colombia no perdió un centavo, simplemente cambió de norte a este. Pero el aspecto más aterrador para el Pentágono es el café, que es el café. Ante el bloqueo de gasolina refinada que Estados Unidos impuso a Colombia como castigo, recordemos que Petro le ha contestado y le ha dicho de todo, fue a Estados Unidos a mostrarle quiénes eran los narcos y dónde vivían para que él los arrestara. La alianza ha activado el mecanismo de intercambio energético con la Venezuela ocupada por la resistencia y con Brasil. Y lo otro que anunció Petro, que Colombia va a dejar de exportar petróleo a Estados Unidos, una medida que corta el suministro de crudo pesado que las refinerías tejanas necesitan desesperadamente, y en su lugar enviará ese crudo a las refinerías de India y China a cambio de gasolina refinada. Eso deja a Estados Unidos en una posición muy difícil. Si la Marina de Estados Unidos intenta bloquear físicamente los bancos chinos que entran en los puertos colombianos, estaría iniciando un acto de guerra directa en contra de China. No una guerra comercial, una guerra naval en el Caribe. Algo que Estados Unidos o Donald Trump va a tener que pensarse mucho, porque no es lo mismo. No está preparado ni económicamente ni militarmente para un enfrentamiento con China. Entonces, ese es el problema que tiene ahora. Y lo otro que pasó en Venezuela, que dentro de la economía colombiana, cuando se bloqueó este cargamento enorme, que empezó el pánico, ¿no? Cambió drásticamente cuando el Banco Popular de China anunció una línea de swap de divisas de 30.000 millones de yuanes para respaldar el peso colombiano. ¿Y eso qué hace además? Sacar el dólar. Saca el dólar de las transacciones que se puedan llevar adelante a través de este corredor seco en Colombia. Hay que recordar además que Estados Unidos tiene no una, creo que son 7 u 8 bases militares en Colombia. Y si Petro se pone en las suyas y sigue queriendo sacarse de encima a Estados Unidos, puede echar esa fase. Así que ese es el tema. La ruta de la seda del Caribe, al cerrar el espacio aéreo a los aviones militares de Estados Unidos, abrir puertos a la Marina Mercante China, ha neutralizado la capacidad del Comando Sur en la región. Ya no puede usar a Colombia como base de retaguardia para su invasión en Venezuela. Colombia ahora está protegida por los tratos con el gigante chino. Y meterse en un problema marítimo con China, a Estados Unidos lo va a pensar mucho antes de hacer algo así. Bueno, Claudio. Bueno, mis queridos telespectadores, tenemos que terminar. Lamentablemente el tiempo es implacable, no vamos a alcanzar a tratar el tema que íbamos a tratar de la presencia del
durante el apóstol de los iniciados, que es una tremenda señal del final de los tiempos, porque es el apóstol Pedro. Recuerden que Pedro era encargado de regular quién entraba al reino de los cielos o no. Entonces, el mensaje que trae es tremendamente brutal. Pero ese quedará para el próximo programa. Le damos las gracias por acompañarnos y lo esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.